Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo calcular incrementos y diferenciales de una función. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que me regales un like y que te suscribas al canal. Comencemos. Primero vamos a hablar acerca de los incrementos que se pueden presentar en una función. Veamos. Cuando la variable independiente x pasa de un valor inicial llamado x1 a un valor final llamado x2, a la diferencia entre el valor final x2 y el valor inicial x1 se le llama incremento de la variable x, el cual se representa mediante este símbolo, delta x. Este símbolo nos está indicando un incremento sobre el eje de las x. Para poder obtener el valor de este incremento, debemos de aplicar la siguiente fórmula. Delta x o incremento de x siempre será igual a x2 o valor final menos x1 o valor inicial. Mediante esta operación podemos saber la magnitud del incremento sobre el eje de las x. Bien, de igual manera, cuando x sufre incrementos, al mismo tiempo también la variable y o la variable dependiente también va sufriendo incrementos. Hay que recordar que en una función la variable y llamada variable dependiente depende directamente de los valores que vaya tomando la variable x. Por tal motivo, al momento en que x va tomando diferentes valores, también y va realizando lo mismo. Veamos. De la misma manera, cuando la función y igual a función de x pasa de un valor inicial llamado función de x1 a un valor final llamado función de x2, la diferencia entre la segunda función y el valor de la primera función se le llama incremento sobre el eje de la y, el cual se representa mediante este símbolo, delta y. Esto significa que en el eje de la y, la variable y también sufrió un cambio. Y esto lo conocemos como incremento en y. Para poder obtener el valor del incremento en y, debemos de hacer uso de esta fórmula. Esta fórmula nos está indicando que el valor que tenga la función en x2 se le debe de restar el valor que tiene la función en x1. Y esta diferencia nos va a dar como resultado la magnitud del incremento sobre el eje de la y. Bien, veamos esto de una manera gráfica. Para ello vamos a presentar la siguiente gráfica, que es la representación de una función. Como podemos ver, tenemos el eje de la y el eje de las x. Y en este plano cartesiano tenemos una curva en color azul y esta curva representa la función que se está analizando. Por lo tanto, si se parte de este punto en donde x1 tiene un valor, conforme este punto va recorriendo la curva de la gráfica hasta llegar a x2, que es el valor final, pues resulta que en todo este tramo entre x1
y x2, el valor de la variable x fue aumentando, ya que al recorrer el eje de las x, conforme se va recorriendo hacia la derecha, los valores en x van a ir cambiando. Pues bien, la diferencia que hay entre el valor que toma x2 al final y el valor que se toma en x1 como valor inicial, esta diferencia se conoce como incremento en el eje de las x. Analizando y observando la función, podemos ver que cuando la variable x va aumentando su valor, al mismo tiempo la variable y, es decir, el tramo en el eje de las y, también va aumentando su valor. Podemos ver que en este punto la función tiene un valor llamada función x1 o el valor de la función inicial. Conforme la gráfica se va extendiendo y va creciendo hacia arriba, pues va a ir tomando diferentes valores sobre el eje de la y. Y cada vez que la gráfica se vaya extendiendo hacia arriba, los valores de y van a ir en aumento. De tal manera que en este tramo, donde tenemos el valor de la función en x2 y el valor de la función en x1, si restamos esas dos cantidades de los extremos, esa diferencia nos va a dar el incremento de la función sobre el eje de las y, que viene siendo todos estos valores son los incrementos que ha tomado la función entre el punto inicial y el punto final. Bien, vemos que si se va aumentando el valor en x, mediante estas líneas vamos indicando que los valores en x van aumentando, se va recorriendo el eje de las x hacia el lado derecho. Al mismo tiempo, vamos viendo con las líneas en color rojo que también el valor de la variable y también se va incrementando. Por lo tanto, en este tema, lo que vamos a hacer es encontrar tanto el incremento en el eje de las x como el incremento en el eje de la y. Para poder encontrar el incremento en el eje de la y, existen dos maneras diferentes. La primera se llama método de incrementos y la segunda se llama método de diferencial o derivación. En el primer método, el método de incrementos, se va a obtener un resultado exacto, mientras que en el segundo método, método de la diferencial o de la derivación, vamos a tener un resultado aproximado al resultado que se obtiene por medio de incrementos. Ambos resultados son muy parecidos, solamente que existe entre uno y el otro resultado una pequeña diferencia. Para poder entender cómo llevar a cabo este procedimiento, vamos a ver dos ejemplos. Bien, acompáñenme entonces a ver estos ejemplos donde vamos a calcular incrementos y diferencial. Ejemplo número 1. Queremos obtener el incremento delta x en el eje de las x y el incremento delta y en el eje de la y, así como la diferencial de y de la siguiente función. Tenemos como función y igual a 3x al cuadrado menos 5. Para ello vamos a considerar que x tiene un valor inicial de 2 y posteriormente x toma el valor final de 2.1. Como podemos apreciar, el valor inicial siempre será más pequeño que el valor final. Bien, lo primero es calcular el incremento sobre el eje de las x.
Veamos. Cálculo del incremento delta X. Para ello vamos a identificar que X1 o el valor inicial que toma la X es igual a 2. Por otro lado, X2, que viene siendo el valor final, es cuando X cambia y toma el valor de 2.1. De esta manera tenemos que el valor inicial es de 2 y el valor final de 2.1. Para poder encontrar la magnitud del incremento delta X o en el eje de las X, vamos a usar la siguiente fórmula. Muy fácil. Nos dice que el incremento en X será siempre igual al valor de X2 menos el valor de X1. Y como podemos ver, tenemos el valor de X1 y también el valor de X2, que fueron los datos que nos dieron a conocer en el enunciado del ejemplo. Por lo tanto, pues vamos a reemplazar X2, lo vamos a reemplazar por 2.1 y X1 por 2. De tal manera que el incremento en X nos queda de la siguiente manera. 2.1 menos 2. Siempre aplicamos una resta para poder encontrar el incremento sobre el eje de las X. Bien, realizando la resta, obtenemos que el incremento en el eje de las X tiene un valor de 0.10. Por lo tanto, ya tenemos el primer dato que se nos está pidiendo, incremento sobre el eje de las X o delta X, que en este caso va a tener el valor de 0.10. Bien, el siguiente paso es, pues ahora calcular el incremento delta Y o el incremento que hay en el eje de las Y. Para poder obtener este incremento vamos a aplicar la siguiente fórmula, en donde nos dice que el incremento en Y siempre será igual al valor que toma la función en X2 o valor final menos el valor que toma la función en X1 o valor inicial. Para ello vamos a realizar lo siguiente. Vamos a tomar la función que en este caso es 3x al cuadrado menos 5. Y entonces vamos a tomar también, bueno, más bien vamos a hacer un cambio en donde y, ya no vamos a escribir y en su lugar vamos a escribir función de x. Déjame decirte que y función de x representan exactamente lo mismo. Son dos maneras de indicar una función. Ambas son correctas, pero lo más usual es que en cálculo siempre en lugar de y se escriba función de x. En este caso la función de x es igual a 3x al cuadrado menos 5. Vamos entonces a tomar el valor de x1. El valor de x1 es de 2. Y este valor de x1 lo vamos a llevar a la función. Lo vamos a utilizar aquí. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, reemplazar la letra x, reemplazarla por el valor que toma en x1, que en este caso es de 2. Por lo tanto, anotamos función de x1 será igual a 3 que multiplica a x. Pero en lugar de escribir x, anotamos el valor que toma en el punto x1, que en este caso es 2. Este valor se va a elevar al cuadrado y posteriormente se le va a restar 5. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí son operaciones aritméticas. Bien, aquí se nos indica que primero tenemos que elevar al cuadrado el número 2. Hay que recordar que cuando se eleva una cantidad al cuadrado,
Esto implica multiplicar la cantidad que se encuentra en el paréntesis por ella misma 2 veces. Por lo tanto, 2 al cuadrado es como multiplicar 2 por 2, lo cual nos va a dar como resultado 4. De esta manera, entonces, la función en x1 nos queda así. 3 que multiplica 4 menos 5. A continuación, pues vamos a multiplicar 3 y 4 y a lo que nos dé le vamos a restar 5. De esta manera, f de x1 o función de x1 queda 12 menos 5. Recuerda que 3 por 4 son 12 y a esto le restamos 5. Realizando la diferencia 12 menos 5, obtenemos que el valor de la función en x1 es igual a 7. Bien, ya tenemos el primer dato que vamos a utilizar aquí y que el valor de la función en x1 es igual a 7. Bien, de manera similar, volvemos a tomar la función y igual a 3x al cuadrado menos 5 y cambiamos la y por f de x, lo cual, como ya lo comentamos, representan exactamente lo mismo. Bien, para encontrar el valor de la función en x2, que es el valor que nos hace falta, vamos a tomar el valor de x2, este valor de 2.1, y lo vamos a llevar a la función, de tal manera que vamos a reemplazar la x por el valor que toma en x2, que viene siendo 2.1. De esta manera la función nos va a quedar así. Función de x2 es igual a 3 que multiplica a x elevado al cuadrado. Pero en este caso vamos a tomar el valor de x que viene siendo 2.1 y que corresponde a x2, el valor final. Por lo tanto, anotamos 2.1 elevado al cuadrado menos 5. A continuación, vamos a tomar 2.1 y lo vamos a elevar al cuadrado, lo cual implica multiplicar 2.1 por 2.1, con lo cual vamos a obtener lo siguiente. 2.1 elevado al cuadrado nos da como resultado 4.41. Lo cual se debe de multiplicar por 3. El resultado que se obtenga de esta multiplicación, enseguida se le debe de quitar 5. Bien, llevando a cabo entonces la multiplicación de estos dos valores, la función en x2 nos queda de la siguiente manera. 3 por 4.41 nos da como resultado 13.23. A lo cual se le va a quitar 5. De esta manera, al llevar a cabo la resta, obtenemos como valor de la función en x2 un valor de 8.23. Este dato de 8.23 corresponde al valor de la función en x2, valor que vamos a utilizar aquí en la fórmula del incremento sobre el eje de la y. Bien, apliquemos entonces esta fórmula para obtener que el incremento de y será igual al valor que toma la función en x2 menos el valor que toma la función en x1. Por lo tanto, x2, el valor de la función en x2 viene siendo 8.23, valor que anotamos al principio. Y a esto se le va a restar, siempre se efectúa una resta, se le va a restar el valor que toma la función en x1, que es de 7. Llevando a cabo la diferencia 8.23 menos 7, encontramos que el incremento en y tiene un valor de 1.23. Este es el incremento que toma el eje de la y de un valor inicial x1 a un valor final x2. Es decir, en el eje de la y
hubo un aumento de 1.23, mientras que en el eje de las X hubo un aumento de 0.10. Bien, este resultado es un resultado muy exacto y lo hemos determinado utilizando la fórmula del incremento. Sin embargo, tenemos otro método que también nos va a permitir calcular incremento de Y, el incremento sobre el eje Y. Y ese método, y en ese método vamos a utilizar la derivación. Bien, no hay que recordar este dato. Incremento en Y es igual a 1.23. Veamos qué resultado nos arroja el otro método donde vamos a derivar. Bien, anotamos aquí el valor del incremento en el eje de las X, 0.10, valor que obtuvimos en el paso anterior. También anotamos el incremento en el eje de la Y, que como recordarás nos dio un valor de 1.23. Al mismo tiempo contamos con la gráfica de la función. Si nosotros graficamos la función, vamos a obtener como resultado esta curva, una curva llamada parábola. Bien, lo que vamos a hacer es considerar solamente un espacio, una porción de esta gráfica. Y en este caso vamos a tomar los valores que tomó X. Hay que recordar que X tomó como valor inicial 2 y de ahí se tomó como valor final 2.1. Es decir, un tramo muy pequeño entre 2 y 2.1. Ese tramo lo vemos reflejado en la gráfica de la función. En esta gráfica tengo indicado el valor de X1 en el punto inicial, donde aparece este puntito, y el valor de X2 al final, también representado por este punto o esta coordenada. Por lo tanto, el área de interés solamente se va a limitar a esta porción de la gráfica. Bien, ahí hacemos notar que lo que nos interesa analizar solamente es una pequeña porción de toda la gráfica. Bien, es un poco complicado alcanzar a ver los valores aquí en esta gráfica, por lo que hemos realizado un acercamiento a esta parte de la gráfica, teniendo el siguiente resultado. Acercamos y obtenemos una vista más cercana, en donde tenemos este punto inicial. Este punto viene siendo el primer punto que vemos en la gráfica, y también tenemos el punto final, en donde este punto viene siendo este segundo punto de la gráfica. Lo que vamos a ver es todo este espacio, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Para poder encontrar este mismo valor del incremento en el eje de la Y, vamos a utilizar un método llamado método de la derivación o método de la diferencial, en donde se representa por dy. Veamos. Para encontrar la diferencial de y, tendremos que tomar la función y derivar la función, y esta derivada multiplicarla por la diferencial. Por lo tanto, tomamos la función. Recordemos que la función es 3x al cuadrado menos 5, y esta función, en vez de ponerle o escribirle f de x, ahora le vamos a poner de y. Esto nos indica que esta función se va a derivar. Bien, derivemos entonces 3x al cuadrado menos 5, obteniendo 6x que multiplica a dx. Bien, ¿de dónde se obtiene esto? Recordando cómo se deriva, tenemos que hacer lo siguiente. El exponente de la literal, que en este caso es 2, simplemente este exponente se multiplica por el factor que acompaña a la letra x y que en este caso es 3.
Por lo tanto, multiplicando el exponente por el factor 3, tenemos 3 por 2, 6x. Hay que recordar que la literal no cambia, la literal no se modifica, la literal sigue quedando igual. Ahora bien, al exponente que tenga la literal se le resta 1. Siempre en la derivación al exponente se le quita 1. Por lo tanto, si el exponente es 2 y le quitamos 1, nos va a quedar como resultado exponente 1. Sabemos que el exponente 1 nunca se escribe. Si la letra aparece sin exponente, pues ya sabemos que ahí hay un exponente de 1. Entonces la derivación de 3x al cuadrado menos 5 nos quedó 6x. Ahora, hay que recordar que cuando se deriva una constante, recuérdalo, que es un número, cualquier número, que no puede cambiar de valor. Eso es lo que viene siendo una constante, un valor que no se modifica, un valor que mantiene ese valor siempre. Y por lo tanto, como el número 5 tiene el valor de 5, no lo podemos cambiar por otro valor diferente. Este valor siempre será de 5. Y hay que recordar entonces que en una constante, cuando se deriva, la constante se convierte en 0. Por lo tanto, al derivar menos 5x, esto se convierte en 0 y por esa razón ya no se escribe aquí porque tiene un valor de 0, un valor nulo. Bien, al final de la derivación debemos de acompañarlo siempre con el de x. Bien, una vez que hemos ya derivado, pues vamos a obtener el valor del incremento en y. ¿Cómo hacemos esto? Tomamos el resultado de la derivación 6x. Anotamos el número 6 y en lugar de x tomamos el valor inicial de la función. Hay que recordar que en este ejemplo el valor inicial de x es 2. Por lo tanto nos queda 6 por 2 multiplicada por la diferencial. La diferencial en este caso viene siendo la diferencial en x. Es decir, este valor delta x siempre va a representar al de x. Por lo tanto, en lugar de escribir dx, tomamos su valor de 0.10 y este valor lo anotamos acá. Una vez que ya tenemos la operación indicada, procedemos a multiplicar 6 por 2 y lo que nos da por 0.10. Por lo tanto, 6 por 2, 12 y 12 multiplicado por 0.10 nos da como resultado 1.2. Hay que observar que este resultado es el incremento en el eje de la y, pero utilizando el método de la derivación o de la diferencial. Si este resultado lo comparamos con el método del incremento, pues hay que observar que ambos resultados son muy parecidos. Entre los dos resultados hay una diferencia muy pequeña. En el método de incrementos obtuvimos como incremento en y 1.23. Con el método de la derivación el incremento en y es de 1.2. Entonces es importante ver que estos dos valores son muy parecidos. No iguales, pero sí muy parecidos, en donde la diferencia entre uno y otro es mínima. Por lo tanto, pues nos podemos dar cuenta que para calcular el incremento que sufre la función en el eje de las y, tenemos a nuestra disponibilidad dos métodos, uno por incremento y el otro por la diferencial o la derivada de la función. Bien, veamos un ejemplo más para que esto quede mejor comprendido. Bien, veamos el ejemplo número 2. Queremos obtener el incremento en el eje de las x, delta x, y también el incremento en el eje de la y, delta y.
así como la diferencial de y de la función. La función que vamos a tomar es igual a y igual a x al cubo. En este caso, el valor inicial que toma x va a ser de 1 y el valor final que toma la x va a ser de 1.02. Por lo tanto, el primer valor inicial es 1 y el final 1.02. Vemos que entre los dos hay una diferencia muy pequeña, un espacio muy corto sobre el eje de las x. Bien, recordemos que para obtener el incremento sobre el eje de la y, solamente sobre el eje de la y, tenemos dos procedimientos diferentes. El primero y el más exacto se llama método por incremento. Y el segundo método, que es una aproximación, se llama método de la diferencial, en donde tendremos que derivar la función. Bien, veamos. Lo primero es calcular el incremento sobre el eje de las x. Para calcular el incremento sobre el eje de las x, vamos a considerar que x tiene un valor inicial de 1 y que posteriormente x tiene un valor final de 1.02. De esta manera anotamos x1, valor inicial 1, y x2, valor final 1.02. Para poder encontrar el incremento en el eje de las x, vamos a usar la siguiente fórmula. Esta fórmula nos dice que el incremento de x se puede encontrar al restar el valor final o x2 menos el valor inicial o x1. Ambos valores los tenemos ya en la parte superior, en donde x2, que es el valor que va aquí, tiene un valor de 1.02 y x1 tiene un valor de 1. Por lo tanto, tomemos ambos valores y llevémoslos a la fórmula del incremento sobre el eje de las x. Esto nos quedará de la siguiente manera. Incremento en x será igual a 1.02, valor de x2, menos x1, que es 1. Realizamos la diferencia y obtenemos que el incremento en el eje de las x es muy pequeño y es igual a 0.02. Por lo tanto, ya sabemos que el incremento de x tomó este valor. Ya tenemos una parte ya resuelta de acuerdo a lo que nos pide el enunciado del ejercicio. El segundo paso es encontrar ahora el incremento de delta y, el incremento sobre el eje de la y. Para eso recuerda que tenemos dos procedimientos. El primero es utilizando el incremento. Bien, para ello debemos utilizar la siguiente fórmula. Incremento en el eje de la y es igual al valor que toma la función en x2 menos el valor que toma la función en x1. La función que vamos a tomar es la función de acá, que es igual a y igual a x al cubo. Por lo tanto, vamos a tomar el primer valor de x1, que es 1, y lo vamos a llevar este valor a la función. Esto significa que en vez de escribir la letra x, vamos a quitar la x y en su lugar vamos a escribir el número 1. Por lo tanto, la función nos queda así. Función de x igual a x al cubo. Y entonces ahora cambiamos la x por el valor que toma en x1, que es el valor de 1 elevado al cubo. Hay que recordar que cualquier número que se eleva al cubo significa que ese número que está en el paréntesis se va a multiplicar por él mismo 3 veces. Por lo tanto, aquí tendremos que multiplicar 1 por 1 y por 1, lo cual nos va a dar como resultado 1. Por lo tanto, el valor que toma la función en x1 tiene un valor de 1, que es el valor que enseguida vamos a utilizar en esta parte de la
fórmula. Bien, de igual manera volvemos a tomar la función y igual a x al cubo y también cambiamos y por función de x. Lo que vamos a hacer ahora es tomar el valor que toma la función en x2, que en este caso tiene un valor de 1.02. Y este valor de 1.02 lo vamos a llevar a la función, en donde vamos a borrar la letra x y en lugar de la letra x vamos a anotar el valor que toma en x2. De esta manera la función nos queda así. Función de x2 es igual a x, en lugar de x anotamos 1.02 elevado al cubo. 1.02 elevado al cubo implica multiplicar 1.02 por 1.02 y por 1.02, lo cual nos da como resultado 1.061208. Por lo tanto, ahora ya tenemos el valor que toma la función en x2, valor que vamos a utilizar en esta parte de la fórmula. Bien, pues ahora sí pasamos a utilizar la fórmula para poder obtener el incremento sobre el eje de la y. En la fórmula vamos a reemplazar el valor que tomó la función en x2, que es igual a 1.6128 menos el valor que tomó la función en x1, donde tomó el valor de 1. Recuerda que los incrementos siempre se tienen que restar. Por lo tanto, restando estos valores, vemos que el incremento que toma la función sobre el eje de la y es igual a 0.06128. Este es el resultado que obtuvimos mediante el procedimiento de incremento. Ahora, vamos a volver a calcular este mismo incremento, pero utilizando el método de la derivación. Bien, veamos. En principio tenemos los valores que ya hemos encontrado, que es incremento en el eje de las x 0.02 y el incremento en el eje de las y 0.061208. Este fue el valor que se obtuvo utilizando el procedimiento de incrementos. Bien, es conveniente conocer la gráfica de la función. En este caso, la función, como es función de x igual a x al cubo, al momento de graficar x al cubo, obtenemos como resultado esta gráfica, ¿sí?, que viene de la parte inferior, llega al valor de 0, cambia de dirección y empieza a subir. Bien, vamos a analizar solamente un tramo de esta gráfica. El tramo, como ya lo hemos visto en el enunciado del problema, pues es un tramo muy corto entre 1 y 1.02, es decir, un tramo muy pequeñito aquí. Dicho tramo es muy difícil alcanzar a observar aquí, por lo tanto vamos a llevar a cabo una ampliación de esta zona para poder visualizar de un tamaño mayor la gráfica, obteniendo el siguiente resultado. Esta porción que se está indicando entre estas dos coordenadas o entre estos dos puntos viene siendo un pequeño tramo que queda en la gráfica. Bien, podemos ver que x varió desde un valor inicial de 1 hasta un valor final de 1.02. Por lo tanto, estamos analizando la gráfica en un tramo corto de 1 a 1.02, tal y como lo tenemos indicado en el eje de las x, de 1 a 1.02. En este tramo tenemos lo siguiente. Recorriendo a partir de la coordenada hacia acá, tenemos un recorrido y ese recorrido se llama incremento delta x, que en este caso tiene un valor de 0.02
que es el valor que obtuvimos en el paso número 1. Ahora, el incremento que obtuvimos en el eje de la Y, es decir, verticalmente, es todo este espacio que hay de aquí hasta arriba. Por lo tanto, ahí el incremento que obtuvimos con el método de incrementos nos dio 0.06. Significa que de aquí a acá la función aumentó 0.06. Y como lo podemos ver aquí, vamos de un valor de 1 y hasta el punto superior de 1.06. La diferencia entre 1.06 y 1, pues precisamente es de 0.06. Bien, este incremento que hemos encontrado, este incremento que es el mismo de acá, lo vamos a buscar nuevamente, pero ahora con el método de la diferencial o de la derivación. Por lo tanto, tomamos la función y la vamos a derivar. Hay que recordar que f' de x nos está indicando que vamos a tomar la función y la vamos a derivar. La función es y igual a x al cubo. Por lo tanto, en vez de escribir y, lo cambiamos por delta y, por dy, y esto es igual a x al cubo. Para poder encontrar esto vamos a derivar x al cubo. Recordemos cómo se deriva. Cuando tenemos una variable, que en este caso es la letra x, y esta variable se encuentra elevada a un exponente, el procedimiento de derivación es el siguiente. Tomamos el exponente, que en este caso es 3, y lo bajamos al frente. Es decir, el exponente cambia de lugar y ahora lo vamos a escribir al principio a un lado de x, quedando 3x. Hay que recordar que la literal se mantiene en el mismo lugar y ahora el exponente, que en este caso es 3, se le quita 1. Siempre en la derivación al exponente se le quita 1. Por lo tanto, 3 menos 1 nos da como resultado 2. Al final, según la regla de la derivación, debemos de multiplicar todo esto por dx. Una vez que tenemos ya la derivación, ahora vamos a encontrar el incremento sobre el eje de la y, o también conocido como delta y. Para ello vamos a tomar el valor inicial de la función, que como podemos ver el valor inicial sobre el eje de las x es de 1. Por lo tanto, en lugar de 1, escribimos, en lugar de la letra x, ¿sí? En lugar de la letra x tomamos el valor inicial que tomó x, que es de 1, y lo elevamos al cuadrado. Esto lo vamos a multiplicar por dx, que viene siendo el incremento sobre el eje de las x, que tiene un valor de 0.02, valor que anotamos al final. Bien, ahora vamos a llevar a cabo las operaciones indicadas. 1 elevado al cuadrado implica multiplicar 1 por 1. De tal manera que 1 por 1 nos da 1 y 1 por 3 nos da 3. Esto ahora multiplicado por el dx, que viene siendo el incremento en el eje de las x. De esta manera vamos a multiplicar estos dos valores, de donde vamos a obtener que dy viene siendo 0.06. De esta manera hemos encontrado también el incremento en el eje de la y, delta y, pero por el método de la diferencial. Hay que comparar este resultado que obtuvimos por la derivación con el resultado que obtuvimos por el incremento. Observa y verás que son resultados muy cercanos. El de arriba 0.0612 y el de abajo 0.06. Valores muy cercanos. Entonces podemos comprobar que ambos métodos nos pueden conducir a resultados
pues digamos casi iguales. Por lo tanto, para obtener la diferencial o el incremento en el eje de la y, tenemos dos métodos, no lo olvides, el de incrementos y el de derivación. Bien, yo espero que por medio de esos dos ejemplos te haya ayudado a entender cómo obtener el incremento en el eje de las X y el incremento en el eje de las Y utilizando estos dos procedimientos. Bien, gracias por tu atención y por último te invito a que te suscribas al canal en donde vas a poder encontrar videos diferentes de matemáticas, de física, de probabilidad y estadística. Por tu atención, muchas gracias y te espero en el siguiente video. Bye.